Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Estoy como niñito de kindergarten. Estoy nervioso, estoy emocionado porque esto es algo que tenía muy pensado hacer, un programa especial, un programa que nos ayude, un programa en este conflicto del bien y del mal, eh, poder tener una luz, como dice nuestro programa, luz en la tormenta. Este programa lo hacemos con mucho cariño. Los que se quieran quedar, bienvenidos. Los que no, están libres de poder eh, buscar, por supuesto, entre la variada parrilla que hoy día ofrecen las redes sociales. Queremos ir tratando temas que nos permitan percatarnos de la existencia de un conflicto real que existe hoy día en este país. Pero no les voy a contar más porque yo quiero que mis amigos, estas personas que Dios nos juntó para hacer algo por Chile, y queremos decirlo de frente a ustedes, como siempre lo hemos hecho. Quiero agradecer profundamente a Claudio Pérez por haber dicho upa chalupa a este proyecto. Claudio, muy buenas noches. Hola, buenas noches, tío Kelly. Muchas gracias por permitirnos estar acá en su programa aportando a la sociedad. También va a conversar con nosotros esta noche Waldo Lira. Buenas noches, Waldo. Buenas noches, tío Kelly. Es un agrado poder estar en este programa desde el primer capítulo y también saludar a nuestra audiencia. Espero que les guste. Muchas gracias, Waldo. También está con nosotros Roberto Correa. Buenas noches, Roberto. Hola, tío Kelly. Un agrado estar con usted y sobre todo saludando a toda su audiencia que es tan fiel que lo siguen de Arica hasta Punta Arenas. Muy contento de participar en este programa. Ya estamos los cuatro. Estamos los cuatro. Este programa que espero que sea de bendición para sus vidas. Espero que se vamos a entregar un correo, vamos a entregar un número telefónico. Pero, ¿cómo nace esto? ¿Cómo nace esta idea, Claudio Pérez? Bueno, tío Kelly, es un muy buen punto de partida comentar cómo partió esta iniciativa. Yo le veía mucho sus programas y siempre me quedo dando vuelta a la frase que usted decía que estábamos en un conflicto entre el bien y el mal. Y me empecé a preguntar si tendría usted el contexto de este conflicto, es decir, si sabría cuándo se inició, cómo se inició, dónde, qué herramientas tenemos para enfrentar este conflicto, quién va a salir vencedor dentro de este conflicto. Entonces, con esas interrogantes que me empecé a plantear, se fue conformando el grupo y hasta que tomamos contacto con usted, que muy gentilmente accedió, que eso fue muy importante, accedió a comunicarse con nosotros. Y pudimos llevar este primer mensaje y de ahí, bueno, se fue desarrollando esta relación. Y lo otro punto importante para habernos acercado a usted también fue entender que si bien podemos hacer una oposición, ¿no es cierto?, a estas ideas globales que se están implementando en Chile y el mundo entero, hay que tener claro que hay un destino, no un destino, sino que hay un desarrollar de los acontecimientos que está predicho en las profecías bíblicas. Por lo tanto, lo que nos queda es hacer los esfuerzos por comprender y tener una comunión, poder conocer quién es Dios, su Hijo Jesucristo, cómo seguirlo y cómo escudriñar las profecías. Eso es lo relevante.
Las profecías que mucho tienen que ver con lo que está pasando hoy en día. Y qué interesante va a ser conocer eso. No sé si va a continuar Waldo o Roberto. Sí, me gustaría aportar también eh, algún comentario relativo a los objetivos que tiene este programa. Este programa tal vez la audiencia estará pensando, bueno, ¿de qué se va a tratar? ¿Cuál es el enfoque? Y el ¿Será un primer programa enfoque, religioso? exacto, es un programa religioso, queremos transmitir, ¿no es cierto?, alguna denominación religiosa, ¿no es cierto? Pero no, no es esa la idea. La idea sí es tener un programa de apoyo espiritual, tener un programa que presente valores que puedan ayudarnos, ¿no es cierto?, tanto como individuos, así como sociedad. Es un programa que, si bien hablamos de este conflicto entre el bien y el mal, queremos justamente mostrar las evidencias de que efectivamente este es un conflicto que existe y que no solamente tiene influencia a nivel mundial, a nivel de país, en la política, ¿cierto?, en lo social, sino que también es un conflicto que a nivel individual nos involucra. Así que queremos hablar de todas esas cosas. También queremos eh, aportar algunas herramientas o armas, ¿no es cierto?, espirituales que nos permitan sobrellevar este conflicto tanto a nivel individual como a nivel comunitario, a nivel de país. Si nuestro país se reviste, ¿cierto?, de valores, de estrategias, ¿cierto?, de conocimiento, de principios, podemos ser un país mejor. Y si tenemos problemas a nivel personal, también podemos usar este tipo de herramientas, ¿cierto?, espirituales para superarlas. Entonces, ese es el contexto que quisiéramos mostrar. Vamos a también considerar la opinión de los auditores, así que cada uno puede escribir en los comentarios su opinión o plantear algún tema y en la medida que vaya viendo, digamos, muchas personas que estén interesadas en algún tema, podemos también tocarlo. O sea, es un programa abierto, que vamos a irlo construyendo junto con la audiencia. Excelente, Waldo. Antes de darle la palabra a Roberto, a mí me gustaría ponerle en el tapete algo. Yo cuando he hablado en los programas, que hoy día cuesta mucho hablar de esto, porque hay mucha incredulidad, la gente no cree. La gente me preguntaba, pero ¿por qué la Biblia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es la Biblia? Y la gente se va a lo que ve comúnmente en la calle cuando alguien anda predicando y no se queda en el contexto mayor de lo que significan las profecías, de lo que significa lo que está sucediendo. Y eso a mí me gustaría que ustedes, con la expertise que tienen, poder ir conversando, no en esta cosa liviana de si creo o no creo, o por qué creo o no creo. Hay mucha gente que nos va a ver por primera vez y esa gente dice, no, si Dios no existe, la Biblia, ¿qué es lo que es la Biblia? Y a lo mejor nadie ha explicado desde el punto de vista más científico la etimología de lo que nosotros vamos a conversar, porque es muy importante hoy día lo que ustedes están hablando, porque vamos a tener que tocarlo con mucha elegancia para no entrar en conflicto con los algoritmos, pero que las profecías se están cumpliendo, y muchas cosas que se van a hablar aquí son delicadas. Roberto. Sí, tío Kelly, en realidad usted dice por qué la Biblia, y en realidad es que estamos viviendo en un punto de la historia donde la lucha entre el bien y el mal ya no es tanto, o sea, está, pero ya no es tanto del comunismo versus capitalismo a nivel de gobierno, porque está todo ya casi dominado por el mal. Entonces la lucha se ha trasladado a nivel personal e incluso espiritual. Usted ve cómo la violencia se ha incrementado, pero de una manera exponencial en nuestro país. Crímenes que antes no se veían, ahora son el pan de cada día, y es porque el mal está ganando terreno en la mente de las personas, ¿ya?
la neurociencia se ha dado cuenta que el lóbulo frontal, esta parte que tenemos en el cerebro, que está encargada de la empatía, se ha ido cada vez su función disminuyendo a tal punto que ya no hay empatía por el otro, no hay empatía por el prójimo, y por eso es que los crímenes son tan violentos. Y la Biblia en realidad nos entrega enseñanzas prácticas, nos entrega, sin ser un libro de ciencia, muchas respuestas, ¿ya? Y sobre todo nos dice nuestra identidad, de dónde venimos, para dónde vamos, ¿ya? Y en qué contexto estamos de la historia entre el bien y el mal, y qué podemos hacer, qué herramientas nos da esa misma escritura para nosotros, ¿ya? Y tiene muchos utilizaciones prácticas en la Biblia. Los proverbios, por ejemplo, son fuente de mucha sabiduría, incluso sabiduría popular. Aprendemos muchas cosas, por ejemplo, un proverbio que dice: oye, perezoso, mira la hormiga y sé sabio. ¿Ya? Ella trabaja, ella está incansablemente trabajando, y tanto a nivel muy, muy simple de esos consejos, como a nivel ya mucho más avanzado en cuanto a conocimiento, la Biblia nos entrega respuesta y es como una ancla firme que tenemos para acudir, porque nosotros creemos que es la palabra de Dios, ¿ya? Lo vamos a ir desarrollando con el tiempo. La Biblia explica que se puede secar la flor, dice, marchitarse la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y por eso en este mundo tan cambiante tenemos ese estandarte, esa luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice un salmo, esa luz que nos va a guiar en la tormenta. Perfecto. Estoy primero que nada muy contento por la cantidad de gente conectada. Tenía miedo, tenía un temor de enfrentar esto, porque hay mucha gente hoy día que se burla, que se ríe y no cree. Y cuesta mucho pararse y enfrentar hoy día a tanta gente, y estoy fascinado con la respuesta de la gente. Espero que este programa sea de bendición verdadera a sus vidas, y creo realmente que pueden pasar cosas, porque tengo la fe que así va a ser. Claudio, ¿cómo empezamos a desarrollar esto? Mire, el conflicto que estamos mencionando es tan real que la Biblia, bueno, tiene varios versículos que hablan de este conflicto en forma explícita. Por citar uno que está en Efesios 6:13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Si uno analiza ese versículo, cuando habla de tomar toda la armadura de Dios, una armadura se usa ¿cuándo? Una armadura se usa cuando hay algún conflicto, una guerra, ¿no es cierto? Es una manera de ir explicitando y que las personas que estudian la Escritura se vayan dando cuenta que estamos en medio de un conflicto. Y la misma Escritura también nos va a ir detallando qué herramientas, qué armas nos da espirituales para poder defendernos en medio de este conflicto y salir victoriosos, porque esto es algo constante. Otro tema importante acá es que, como escribía Roberto, estamos, ¿no es cierto?, viviendo unos tiempos bastante complejos a nivel mundial, donde hay mucho engaño de todo tipo. Lo podemos ver acá a nivel local, con la información que circula. Hay mucho manejo de información, hay narrativas engañosas, ¿cierto? Existe mucha también contrainteligencia. Existe un enemigo poderoso. En definitiva, estamos, si vemos todas estas características, podemos decir sin equivocarnos, que estamos en medio de un gran conflicto. Entonces, cuando hay tanta incertidumbre, hay tanto engaño, hay tanta mentira circulando, ¿qué es lo único que nos queda confiable? ¿Qué es lo único que nos queda invariable, seguro, verdadero en todo este entorno? Lo único que cumple esas características es Dios y su palabra. Es por ello que tenemos que destinar todo nuestro esfuerzo a conocer a Dios y sus palabras que nos dejan a los seres humanos para poder guiarnos en medio de todo este conflicto.
Roberto, ¿podrías comentar un poco los Sí, temas de la claro, Biblia? sí, por supuesto. Bueno, nos quedamos ahí un poquito pensativos, pero en realidad, como dices tú, y los engaños están a nivel tan sutil, tan profundo. El otro día estaba viendo yo un video donde se puede suplantar la voz, la imagen de una persona y entregar un mensaje supuestamente de alguien. Había un asalto que se hizo con la voz de una niña y todo, y era falso, todo realidad virtual, todo inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, a ese nivel está el engaño que nos nubla nuestros sentidos, no nos permite discernir la verdad. Y a nosotros igual nos quisieron vender una constitución que era supuestamente lo mejor, lo más, con más libertad para todos, cuando en realidad era adoctrinamiento, era seguir todo el establishment, que no vamos a poder educar a nuestros hijos de la forma que uno quiere, todo entregado por el gobierno. Y la Biblia nos dice cuáles son nuestros derechos, también nuestros deberes, nos da la identidad para entender eso, ¿ya? Y quizás una de las cosas que más podemos valorar es que a través de la historia se ha probado la validez, la certeza, la exactitud de personajes, lugares, eh, batallas, un montón de evidencias que incluso hasta hace pocos años se han ido corroborando. Entonces, creemos que realmente la Biblia tiene una gran respuesta para todo en este mundo de tanto engaño y eh, tanta injusticia, como decías tú, desinformación, y ahora quizás a cualquiera que quiera decir algo que está fuera de lo que el establishment dicen, le va a poner que son información falsa o, como se llama ahora, desinformación, ¿ya? Pero usted tiene ahí en su casa, lo más probable, una Biblia, y si la empieza a estudiar va a darse cuenta y va a poder lograr entender muchas verdades. No sé si quisieran escuchar un poquito alguna de las curiosidades que tiene la Biblia, porque en realidad hay cosas que no conocemos. La Biblia tiene entre 365 veces dice no temas, en versículos, ¿ya? O sea, para cada día del año Dios nos está dando un mensaje de esperanza, de decir, oye, yo estoy al mando, yo estoy al control, no temas, ¿ya? El, eh, la palabra Biblia viene de biblos, que significa conjunto Roberto, de libros, Roberto, yo estoy ¿sí? fascinado, fascinado, yo quiero escuchar, yo quiero nutrirme, pero ¿por qué, por ejemplo, yo recuerdo que los Estados Unidos, los presidentes, lo más importante era la Biblia y fueron prosperados? Luego los gobiernos empiezan a olvidarse de la Biblia y la Biblia la miran muchas personas como un libro cualquiera. Y eso es lo que me gustaría que ustedes me dijeran esta noche y a nuestros auditores, ¿qué es realmente la Biblia? Mire, sabe, tío Kelly, que en Estados Unidos el sistema público se creó pensando en que la gente aprendiera a leer la Biblia, porque la Biblia da la pauta para gobernarse a sí mismo, autogobernarse. Usted sabe que la Constitución de Estados Unidos es muy corta, porque los padres de la Constitución eran muy creyentes y en realidad los derechos que ellos tienen son inalienables porque provienen de Dios. Así lo dice la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, por allá por los años 30, el presidente Franklin Delano Roosevelt introdujo la idea de que no tenía por qué el sistema público hablar de una sola religión, y poco a poco se fue dejando de lado la Biblia. Hoy en día es ilegal hablar de cualquier religión, de cualquier cosa en las escuelas públicas. Los colegios particulares lo pueden hacer, pero no las escuelas públicas, ¿ya? Y justamente al abandonar a Dios es donde han venido las grandes decadencias morales y a todo nivel, en realidad, a todo nivel. Así que hay una relación directa entre seguir la palabra correctamente, porque no podemos seguir la Biblia así sin estudiarla. Todo tiene su contexto, todo tiene su historia. Hay cosas que aplican para nosotros, pero otras que no aplican para nosotros, porque ya pasó el tiempo en que eran válidas esas indicaciones en específico para el pueblo de Israel, por decir algo, ¿ya?
y otras que se mantienen, que no han variado. Entonces, por eso que es importante, y aquí en este programa queremos invitar a la gente a que se una a estas conversaciones, a estos programas que usted nos ha dado la oportunidad, porque en realidad lo que usted ha hecho es erigirse como un baluarte de la verdad, y la Biblia tiene la verdad. Y más encima Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿ya? Y ese es lo que el punto que queremos llegar, a que la gente pueda entender, pueda ella misma tomar decisiones basadas en conocimiento que no es un conocimiento sujeto a errores, porque viene de Dios. No sé si le pareció la respuesta. Es impresionante la gente cómo está participando. La gente está participando. Magdalena Campos dice, mi amada, la palabra de Dios es una sola. Use la Biblia, Reina Valera. Mi hija, Magali Bustamante, mi hija es una muchacha de 22 años. Ella estudia leyes y además ha leído la Biblia 2 veces. Ella dice que se están cumpliendo las profecías. La gente está participando. Estoy muy contento, muy feliz. Y feliz de ustedes que están dando su tiempo a esto. Que vamos a dar un correo para la gente que esté con problemas, la gente que necesita. Hoy día la salud mental, muchachos, la salud mental está por el suelo. Yo hoy día fui a entrevistar a unas personas que me decían, tenía una hora después de 6 meses y ahora los consultorios están en paro. Entonces trataba de entender por qué los consultorios estaban en paro, porque había que entender también que los funcionarios estaban pidiendo sus legítimas reivindicaciones, etcétera. Pero también me hacía una reflexión la señora, me decía, ¿pero por qué nos castigan a nosotros? ¿Por qué nos castigan a nosotros? ¿Por qué esa gente que está ahí en el consultorio hoy día he tenido que viajar y perdí mi hora? ¿Por qué esa gente, cuando va a votar, vote por otros? Esa gente va a votar por los mismos. ¿Por qué nos castigan a nosotros? Me decía. Y me hacía tanto ruido lo que decía la señora. Decía, ¿por qué me castigan a mí? ¿Por qué castigan a la gente más pobre, más vulnerable? ¿Por qué no los castigan a ellos y no los elijan más? Entonces, la salud mental hoy día no tenemos salud mental. Y esto que hacen ustedes es maravilloso, porque puede ayudar a que las personas que están atribuladas, que están con problemas, tengan una voz de esperanza, Claudio. Sí, mire, la Biblia precisamente es como el manual, así como hay el manual del propietario de un vehículo, donde da todas las indicaciones de cambios de aceite, ¿no es cierto?, cambios de filtro. Dios, como nos creó, dejó como manual para el ser humano, donde hay un montón de consejos de cómo relacionarnos con el resto, cómo relacionarnos con Dios. Y ese tipo de comunión con nuestros padres y con Dios, establecerlo bien, soluciona y ayuda a corregir todos estos problemas que hoy día se ven en la sociedad. El individualismo, el egoísmo, las depresiones, todo ese tipo de cosas que hoy día pasan en las personas, muchas de ellas se deben a que no creen en Dios, tienen una vida solo pegada a las cosas, digamos, a este mundo visible. Pero resulta que hay todo un mundo espiritual que es el fundamental y el que efectivamente llena a las personas. Siguiendo un poco con este tema de qué es la Biblia tiene varios datos curiosos, y esto en especial lo voy a comentar pensando en la gente que no cree. Estos datos son como datos duros, objetivos. Por ejemplo, la Biblia es uno de los libros más reproducidos en la historia. ¿Ya? Se estima que han habido más de 5.000 millones de reproducciones. Imagínense, 5.000 millones de reproducciones de este libro. Para algunos, ¿no es cierto?, las historias que ahí se narran son alegorías, para otras personas son metáforas, pero para otros es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, hay otros hechos importantes que también uno los puede tomar sin hacer un acto de fe, sino que un poco reflexionando sobre estos datos.
La Biblia, ¿no es cierto?, narra la historia de la venida de Jesucristo, ¿no es cierto? Y resulta que ese hito fue tan fundamental en la historia de la humanidad que fue capaz de dividir las eras en antes de Cristo y después de Cristo. Ahí la gente con ese dato tiene que reflexionar un poco, sobre todo los no creyentes. ¿Usted cree que la humanidad entera se iba a alinear con esa división de las eras en una historia que era falsa, en una historia que era un invento humano? Todos hoy día nadie discute que las eras se dividen antes y después de Cristo, porque el hecho fue tan fundamental, de tanto impacto, que hasta el día de hoy vemos esa huella. Por otro lado, tenemos otros hechos objetivos. Por ejemplo, si nos vamos a cómo se mide el tiempo, tenemos que los años, por ejemplo, se miden con el tiempo que demora la Tierra, ¿no es cierto?, en girar en torno al Sol. Y eso marca ese tiempo de un año. Los meses están relacionados, ¿no es cierto?, con el ciclo lunar, ¿ya? Pero si nos preguntamos cómo se llegó a definir la semana de 7 días, la respuesta no tiene que ver con hechos astrológicos, ni con astros, ni planetas, ni estrellas, sino que simplemente tiene que ver con el relato bíblico, que está en Génesis, capítulo 1, donde habla de la creación que ha hecho Dios en 7 días. Y esos 7 días son los que definen la semana que conocemos actualmente. Entonces, si nos vamos dando cuenta, hay hechos súper objetivos sin tener un tema de fe, sino que uno reflexionando, oye, ¿por qué estos hechos que se narran en este libro han tenido tanto impacto al punto de marcar los tiempos, señalar lo que es una semana, y hasta el día de hoy perdura? Entonces eso yo invito a las personas que no creen a que un poco reflexionen en eso y al menos les surja la curiosidad de ver por qué este libro ha tenido tanto impacto en la humanidad. No a través de un hecho de fe, sino que simplemente cuestionándose por qué este libro ha tenido ese nivel de impacto. Yo creo que eso es muy importante y lo comento porque fue uno de mis cuestionamientos que hice antes de entrar definitivamente a estudiar la escritura. Fue ¿por qué validar este libro? Y una de las respuestas que me fui dando tenían que ver con estos hechos que les acabo de compartir. Es interesante, Claudio, sí, que estos principios y valores, ¿cierto?, cristianos han permeado toda una civilización durante mucho tiempo, durante varias épocas. Se conoce como el mundo cristiano occidental, donde estamos, ¿no es cierto?, todos los países de América, gran parte de los países de Europa, e incluso ya otros países, incluso de otros continentes. Me gustaría también, tío Kelly, para aquellas personas, ¿cierto?, que tal vez tienen una duda si el componente espiritual en el ser humano es algo necesario o no, me gustaría plantear que hay evidencias, ¿cierto?, que indican que sí. Por ejemplo, estaba mirando en algunos lugares muy aislados del mundo, como en la isla de Pascua, la sociedad maorí tenía creencias religiosas. Y una de esas evidencias es una ceremonia que hacen, ¿cierto?, anualmente, donde hay un hombre pájaro, ¿cierto?, y compiten. Eso era porque había una creencia religiosa. En una isla, ¿cierto?, que estaba rodeada por cientos o miles de kilómetros de océano, sin gente a la redonda, el ombligo del mundo. En otras islas, como en Nueva Zelanda, los maoríes también tenían religiones. Los mapuches tenían religiones. Si uno se va hacia el Asia, el budismo tiene más de 2.500 años. Entonces, uno puede ir viendo que durante distintas épocas y en distintas civilizaciones, el hombre tiene una necesidad espiritual. Y si es una necesidad, significa que uno, si la atiende, va a obtener un beneficio, una satisfacción. Y eso es un poco lo que queremos dar acá, ¿no es cierto?, en este programa, poder hablar de esta área, ¿cierto?, porque muchas veces si no uno entra en confusión. Uno al final no sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, y muchas veces justamente necesitamos esa luz que nos permita identificar
y volver a los valores o conocerlos, ¿cierto? Que nos permitan justamente tener conocimiento entre lo que nos ayuda y lo que nos perjudica, ¿no? Entre lo que es un bien social y aquello que a lo mejor es un deterioro social, ¿no? Aquello que nos va a beneficiar como persona o aquellas cosas que a lo mejor pueden estar de moda pero que nos echan a perder como persona. Entonces, ese tipo de cosas queremos también comentarlas, plantearlas, analizarlas, razonarlas, ¿cierto? Pensando en toda la audiencia, porque aquí poner personas creyentes, no creyentes, de alguna denominación, cristiana, no cristiana. Entonces, queremos hacer un debate y también agradecemos al público que está mandando sus comentarios para interactuar con ellos. Así es, Claudio. Bueno, ahí siguiendo un poco con el impacto de este libro en la historia de la humanidad, tenemos que ha muerto muchas personas a través de la historia por defender las verdades que están ahí escritas. Si uno se remonta, por ejemplo, a la Edad Media, donde hubo mucha persecución por este libro, las personas, si tenían hojas de la Biblia, eran eliminadas, ¿sí? Las quemaban, las llevaban a las hogueras. Entonces fue un libro que ha tenido que ser defendido con mucha sangre, con muchas personas que han tenido que sacrificar defendiendo las verdades que están ahí escritas. Es un libro también que la arqueología ha ido validando también con los hallazgos que han ido encontrando. Es decir, las cosas que narra la Biblia, algunas personas dicen, no, eso son fábulas, son mentiras, pero la arqueología ha ido encontrando restos, a veces algunas monedas con algunas inscripciones de los emperadores de ese entorno, o han encontrado de repente las espadas de la época con inscripciones que van validando el relato que está ahí manifestado en la escritura. También podemos decir que es un libro que ha tratado de ser eliminado a través de la historia, pero no se ha conseguido. Sigue difundiéndose el mensaje y, como les decía unos minutos atrás, se siguen haciendo reproducciones de la Biblia y ya, como les digo, vamos sobre los 5.000 millones, se estima lo que se ha reproducido este libro. Entonces, es un libro, sin entrar en temas de fe, es un libro al menos que debería ser investigado, leído por las personas que de repente no creen en nada, dado estos puros hechos objetivos del impacto que ha tenido en la historia de la humanidad. Exactamente. Claudio, hoy día mucha gente me ha corroborado para yo poder tomar la decisión de hacer un programa de esta naturaleza. Porque me decían, tío Kelly, y me lo repetía mucha gente, estamos en una lucha donde se está enfrentando el bien y el mal. Aquí me decían, el colúo está metido. Y no tenga miedo de hablarlo, tío, porque lo vamos a apoyar y lo vamos a seguir, porque eso es así. Hoy día estamos enfrentados en una lucha de bien y mal, Claudio, Waldo, Roberto. Waldo, ¿quieres comentar algo a grandes rasgos? Podría ser del conflicto. Hay instituciones, por ejemplo, y voy a ser súper gráfico. Hay instituciones que se supone que fueron creadas, por ejemplo, para defender la humanidad. Y hoy día son totalmente contrarias porque se ha apoderado de ellos una suerte de sectarismo, me refiero a la ONU, a la OMS y otras instituciones que hoy día se han transformado en verdaderos deconstructores de sociedades. Lo dijo Nayib Bukele en su último discurso en la ONU, potente, y poniendo a Jesucristo como centro de su gobierno. Sí, exactamente. Claro que sí, tío Kelly. No sé si Waldo quiere decir algo o me permite aportar unos datos que en realidad, por lo que hemos estudiado y todo, las grandes corporaciones en beneficio de la humanidad han sido permeadas, ¿ya? Y por distintas esferas, por distintas instituciones. Y
pero detrás de eso hay sociedades secretas. Y esas sociedades secretas, ya en la cúspide, en la pirámide, son luciferinas, o sea, ellos adoran a Lucifer. Imagínense que hasta los satanistas conocen el nombre de su Dios, ¿ya? Y nosotros, que en la Biblia aparece como 7000 veces el nombre de Dios, muchas veces no lo conocemos, lo ignoramos, ¿ya? Y claro, si uno empieza a indagar quién está detrás de todas las cosas y quién maneja la economía, el arte, la música, los negocios y todo, vamos a encontrar que hay sociedades secretas que están muy metidas en la adoración, no a Dios, sino que al oponente de Dios. Claro, muchas veces vemos que hay principios que permiten que la humanidad prospere, como la libertad, ¿cierto? El trabajo, el desarrollo individual, todo el poder hablar, ¿no es cierto? Libertad de conciencia, de expresión. Y justamente cuando vemos que hay autoritarismo, cuando vemos que hay opresión, cuando vemos que se restringen las libertades, los países se deterioran, ¿cierto? Y ahí también podemos percatarnos, ¿cierto?, de que hay algunas cosas que son buenas y otras que son malas. Lo vemos también a veces cuando hay leyes, ¿cierto?, que sabemos que van a deteriorar una sociedad, u otras leyes que dan resultados, ¿cierto?, y que permiten que la sociedad prospere. Pero sin embargo, no se opta por la prosperidad, sino que se opta por el deterioro. Entonces vamos viendo vislumbres de elementos que se confrontan, buenos y malos, ¿cierto? Y lo vemos también a nivel individual, cuando andamos, ¿cierto?, por las calles de una ciudad. De repente podemos encontrarnos con algo positivo que nos eleva, ¿no es cierto?, que nos sube el ánimo, o algo que nos amarga, que a lo mejor nos quita nuestros bienes, que nos hace ponernos nerviosos, ¿cierto?, o asustados. Hay un conflicto entre el bien y el mal que lo estamos viviendo todo el tiempo, incluso cuando elegimos qué pensamos. Así que tanto a nivel de grandes cúpulas, como mencionaba Roberto, como en el día a día, está presente este conflicto entre el bien y el mal, y queremos plantear acá elementos, ¿no es cierto?, que ayuden a revelar ese conflicto y también a buscar una salida. Mire, a modo de ejemplo, un botón de adelante. muestra de ese conflicto, lo podemos ver. Mira, todos los que más o menos siguen este canal, estamos más o menos claros de que se manejan narrativas, ¿no es cierto?, engañosas, tratando de crear una pseudo realidad, digamos yo, de lo que está pasando realmente. Y una de esas cosas la podemos ver, por ejemplo, en el plan de educación. En los colegios, por ejemplo, se enseña a nivel de la ciencia el tema de la evolución, ¿no es cierto? El hombre viene de un mono a través de la teoría de la evolución. Pero si se fijan, el hecho que la ciencia plantea una teoría, porque es la teoría de la evolución. Una teoría es una cosa, posible explicación, es una teoría, es una posible explicación de un fenómeno, y resulta que esa teoría, por el hecho de la pronuncia un científico, la toman como un hecho cierto, ¿no es cierto?, engañosamente, como que el hombre viene del mono, y eso se enseña en todos los colegios, como el plan oficial. Pero hay otros científicos, que como dos corrientes científicos, están los científicos creacionistas, es decir, el científico que cree en este poder de Dios de haber creado las cosas con su sola palabra. Y hay evidencias que podemos ver en otros programas, podemos mostrar más detalle en eso, muestran la maravilla de las creaciones que ha hecho Dios, que se ven muchas en la naturaleza, ¿ya? Entonces ya, como podemos ver en esta guerra, con mentiras, con engaño, se parte, por ejemplo, a nivel educacional, enseñando de forma uniforme en todos lados que venimos del mono. Y no hay ningún colegio que por lo menos se permita enseñar la otra verdad,
¿no es cierto? La otra cara de la moneda que uno puede decir perfectamente, venimos directo desde la creación de Dios. Y ese es como un ejemplo así específico de este conflicto que se vive en las distintas esferas, en lo cultural, en la parte del entretenimiento, en la parte educacional, en todos los ámbitos de la vida humana. Sí. Claudita está poniendo un comentario, dice: en la universidad tuve un debate con un profe por la teoría de la evolución y le dije, responderé en la prueba su postura, solo para no reprobar, pero Dios es el creador. Así es. Así es. Claro, porque Hay muchas es muy evidencias que la difícil. ciencia no es capaz de explicar. Por ejemplo, para los que están más metidos en el área biológica, como en el caso Así de es. la persona que comentaba, las moléculas de ADN, por ejemplo, la probabilidad de que se hayan formado solas a través, aunque sea de muchos años, es matemáticamente nula. Matemáticamente tiende tanto a cero que llega a ser nula. En realidad no hay cabida en la lógica y de acuerdo a los avances científicos que hay actualmente para pensar de que nosotros, ¿cierto? Con toda la complejidad que tenemos, tanto a nivel macro como de cada célula, nos hayamos podido generar espontáneamente a lo largo de muchos años de la nada. Y eso, ¿no es cierto?, es algo que concuerda con lo que dice la Escritura, pero que se silencia en este conflicto, ¿cierto?, entre el bien y el mal. No hay espacio para dos posturas, a pesar de que hay evidencias que pueden plantear unos u otros, pero solamente se sigue una sola línea. Entonces ahí podemos ver cómo hay una confabulación, ¿cierto?, para en cierto sentido, y ocultando otro. Y eso es lo que nosotros no queremos que ocurra, sino que queremos mostrarlo acá en el programa. Sí, hablando Tengo sobre que eso decir de... que Waldo Lira, ¿Mm? quien estaba conversando recién, es de profesión ingeniero, no le había dicho eso, es de profesión ingeniero agrónomo. Claudio Pérez es de profesión ingeniero civil industrial, director de empresas del rubro de salud, y Roberto Correa es técnico en operaciones marítimas, trabaja en una agencia naviera con formación académica en la Universidad de Concepción y en Estados Unidos. Estudioso de los temas de teología, arqueología bíblica y temas de salud natural. Esos son, se me había olvidado dar un poquito el currículum de mis panelistas. Pido disculpas. Es que estaba escuchando atentamente a Waldo y hizo un comentario muy de un ingeniero, y ahí me acordé, pero si él es ingeniero. Entonces, aprovecho de hacer ese paréntesis. Adelante, Roberto, tú querías hablar. Sí. Los tres tenemos formación de ingeniería, tío Kelly, y justamente hablando sobre ese tema de la evolución y la versus la creación, la teoría de la evolución, porque nunca se plantea como una teoría, sino que se menciona simplemente como un hecho. La verdad es que para los que son ateos y son creyentes en la evolución necesitan mucho más fe para creer en acontecimientos altamente improbables y que aún así se contraponen contra la segunda ley de Newton, ¿ya?, que nos dice que todo tiende al caos, que todo tiende al menor uso de energía, que todo tiende a enfriarse. Y ellos piensan que del caos se formó todo una estructura planetaria, una estructura de vida inteligente, una estructura de ya a nivel humano de ADN tan complejo que no es un sistema binario como los de los computadores, sino que es un sistema cuatrinario donde está escrito todas nuestras características en el ADN. Entonces eso nos habla de que existe un creador, de que hay un orden, de que hay un diseño inteligente. Que la evolución no lo puede explicar en realidad. A mí me gustaría, tío Kelly, que la audiencia, quienes están conectados, vayan colocando sus comentarios también, cuáles son sus intereses, ¿cierto? Cuáles son las áreas que creen que serían interesantes para comentarles en un programa futuro. Creo que sería importante interactuar con la audiencia.
Sí, hay mucha participación. La gente está participando, agradeciendo el programa. Que espero, como lo dije al principio, sea de gran bendición para ir entendiendo, no en estos programas típicos de asustar a la gente, de hablar, no sé, lo conversamos lo conversamos en la casa de Claudio en Santiago cuando estuve ahí echando en ciernes este programa, de que no sea un programa de religión, que sea un programa de fe, de convicción, de convicción genuina de que Dios es maravilloso y hace cosas increíbles en la vida de nosotros. Claudio, usted es el segundo conductor de este programa. Mire, otros temas que vamos a tratar en esta secuencia de programas tienen que ver, ¿no es cierto?, con hechos arqueológicos que van validando el relato de las cosas que ocurrieron en la Biblia. Por ejemplo, el tema del diluvio. Hay varias muestras, evidencias científicas que ratifican la existencia de un diluvio, pero universal, como dice la escritura, que ocurrió en todo el planeta. Bien, tenemos otros temas asociados a explicar este conflicto que hemos mencionado en este programa, pero más en detalle, irnos al origen, cómo se originó este conflicto, y ahí van a ir saliendo varias preguntas interesantes que vamos a ir desarrollando también. También hay otros temas que también podemos tratar en estos programas, por ejemplo, aquellos que son de ayuda, digamos, personal. Por ejemplo, el valor del perdón, el valor, ¿no es cierto?, de las relaciones sociales, cómo a lo mejor vencer algún mal hábito, cómo tener una mente saludable, cómo tener un cuerpo saludable, qué cosas, ¿no es cierto?, a lo mejor nos dañan y no las sabemos, y qué cosas a lo mejor nos hacen bien, de acuerdo a la luz que nos da la palabra de Dios y la luz que también tenemos, ¿no es cierto?, a través del descubrimiento científico, y qué cosas a lo mejor de esas buenas podemos nosotros incorporar en nuestro estilo de vida, ¿cierto? Y de esa forma que el programa sea de beneficio. O sea, que las personas realmente aquí en este programa encuentren orientación, que encuentren luz, que puedan reflexionar, que puedan sentir que este programa les da, los eleva, ¿cierto? Les da paz, que se vuelve una necesidad. Eso quisiéramos. Entonces también tenemos un área como de crecimiento personal, por así decirlo, que queremos tratar también en estos programas. Perfecto, perfecto, me parece extraordinario. Claudio, tú decías cuando dijiste que veías Concepción y que se hablaba de un conflicto entre el bien y el mal. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, Claudio, ¿cuándo se inicia este conflicto? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se ha ido desarrollando este conflicto? Mira, ese tema como es un paraguas enorme, porque todo lo que estamos viendo está dentro de ese contexto de conflicto, pero a grandes rasgos, para que la gente se vaya formando una idea, el conflicto parte incluso antes de la creación del hombre, ¿ya? Ocurre en algún lugar del cielo, no especifica bien eso la escritura, pero sí es un hecho que ocurrió antes de la creación del hombre. Y en otros programas vamos a desarrollar bien para citar los versículos que van validando lo que yo un poco les voy a resumir ahora. Y producto de ese conflicto, ¿no es cierto?, cuando Dios crea el hombre, que está en el capítulo 1 de Génesis, Dios inicialmente nos creó no para que muriéramos, fíjense, nos hizo para que viviéramos eternamente alimentándonos del árbol de la vida que estaba en el huerto de Edén. Y ese plan se vio truncado cuando el hombre, la humanidad, ¿no es cierto?, representado en Adán y Eva, caen, se meten en medio de este conflicto que era un conflicto entre Dios y Satanás, ¿ya? El hombre se mete como especie humana en medio de este conflicto, se mete como en la pata de los caballos. Dios le advirtió, ¿no es cierto?, en el relato bíblico dice,
comes de todos los árboles que estén acá, de los frutos de todos los árboles, pero de tal árbol, era el árbol del bien y del mal, no comas. Y le advierte Dios que si de ese árbol comen, iba a morir el hombre. ¿Por qué le dice que iba a morir? Porque inicialmente, como les digo, el hombre no fue diseñado para que muriera. Y en ese escenario, ¿no es cierto?, aparece Satanás, el enemigo, ¿no es cierto?, en una forma de serpiente, y Eva, que estaba ahí paseando en el huerto, es engañada, ¿no es cierto?, donde la serpiente va y le dice que comiera nomás del fruto, porque eso le iba a abrir los ojos y sería como Dios. Esa fue más o menos la frase que le dijo a Eva, que si comía de ese fruto iba a ser como Dios, que era en realidad el anhelo de él, el anhelo de Satanás, quería ser adorado como Dios. Entonces cuando Eva va y consume este fruto, entró la muerte en el hombre, ¿ya? Entró la muerte en el hombre, entró la muerte en las dos semanas. Hubo todo un cambio en la naturaleza, en todo lo que había creado Dios en la tierra. Se corrompió, yo lo puedo explicar como que se corrompió el ADN original, hubo una corrupción ahí. Y toda la naturaleza empezó a degradarse. Eso lo podemos ver, por ejemplo, si uno ve los relatos bíblicos, los primeros hombres, los primeros descendientes de Adán, llegaron a vivir casi 1000 años, ¿ya? A medida que el pecado fue, ¿no es cierto?, haciendo su efecto, se fue reduciendo la cantidad de años que podía vivir el hombre. Al día de hoy, que con suerte pasamos los 100 años, versus los primeros hombres que casi llegaban a los 1000. Y habla de varios otros detalles más que ocurrieron en la naturaleza que muestran la evidencia de esta destrucción del plan inicial. Entonces, una de las cosas graves que ocurrió ahí, en ese primer engaño, fue que entró la muerte en el hombre. Y muerte eterna, es decir, dejar de existir dentro de la creación. Entonces, ¿qué hizo Dios en su sabiduría? Diseñó un plan junto a Jesucristo para rescatar al hombre, ¿ya? Y ese plan es el plan de salvación. La Biblia, en el fondo, habla de ese plan de salvación del hombre. ¿Y plan de salvación de qué? Salvación de esta muerte eterna. Entonces se desarrolla todo un plan que está descrito a detalle a través de toda la Biblia, y en ese plan da los pasos que va a ir siguiendo todo este conflicto, hasta el final del tiempo donde se resuelve este conflicto. Y la buena noticia de esta guerra, de este combate que está ocurriendo, es que Dios, Jesucristo van a vencer, y todo aquel que lo siga va a salir también victorioso. Ese es el mensaje esperanzador que hay. Por eso, cuando uno estudia las profecías, no tiene que leerlas con temor, que es lo que generalmente circula en los medios comunes, que uno habla de profecía y la gente se asusta. Es todo lo contrario. Cuando uno estudia las profecías, es todo un mensaje de esperanza, porque está resuelto ahí el conflicto, está claramente señalado quién va a vencer al final del tiempo, pero antes que llegue ese tiempo tienen que seguir desarrollándose cosas en este proceso de solución del conflicto, ¿ya? Eso más o menos a grandes rasgos. Tiene muchos detalles, mucha información, pero lo vamos a ir desarrollando a través de los distintos programas, porque ahí está lo esencial. La Escritura, en el fondo, así para hacerles un resumen, habla de Dios, de su Hijo Jesucristo, habla del amor de Dios hacia la humanidad y del plan de salvación del hombre, de esta metida de pata que ocurrió en el Edén, donde quedamos condenados a muerte eterna. Propone el plan de salvación, entonces hay que también aprender cuál es ese plan para entender en qué etapa de este conflicto estamos y cómo también podemos, como mencionamos al inicio, cómo nos podemos defender, qué herramientas, qué armas nos menciona la Escritura para salir victoriosos en este conflicto. Sí, lo interesante también es que, si bien este es un conflicto que partió en un plano superior al hombre, bajó al nivel humano. ¿Y por qué está este conflicto en la Tierra? Porque los seres humanos tenemos la posibilidad de elegir de parte de qué lado vamos a estar. Si del lado del mal, aunque a veces no lo sabemos, o del lado del bien.
Entonces es una decisión individual. Si no existieran estas dos posiciones, no existirían estos conflictos que estamos viendo, que atraviesan toda la humanidad. Pero el hecho que nosotros nos colocamos de un lado al otro, en ese momento se genera un conflicto que baja al nivel humano. Y lo podemos ver, ¿cierto?, a nivel social, a nivel político, ¿cierto?, a todo nivel. Y lo importante entonces es conocer cuándo y de qué manera podemos colocarnos, ¿cierto?, de parte del bien, para que en nuestro país también se beneficie, ¿cierto?, para que no caiga como una gran bola de nieve, ¿cierto?, arrastrado por estas influencias que a veces nos engañan, ¿no es cierto?, y no sabemos que son malas, pero que sí realmente lo son. Entonces, es importante que podamos tener claridad de qué lado estamos y cómo colocarnos del lado que realmente queremos estar, que me imagino que la audiencia quiere, ¿no es cierto?, del lado del bien. ¿Cuáles son las armas para luchar en esta batalla del bien y del mal? Donde tú lo acabas de decir, que el mal usa la violencia, la subyugación, la coerción, la traición, la mentira, el engaño. ¿Cómo se combate? Sí, cuando uno tiene esta visión de que este es un conflicto en el cual hay incluso poderes que son sobrehumanos, sobrenaturales, no es suficiente con tener armas naturales, digamos, armas humanas. Y las armas que nos propone Dios a través de la Escritura son armas espirituales. Por ejemplo, la oración. La oración marca una diferencia. Muchas personas que practican la oración o que practicamos la oración, podemos ver una diferencia entre practicarla y no practicarla. Un beneficio. Se han hecho también ensayos científicos donde se demuestra resultados a través de la oración sobre personas que no saben que sobre un grupo se estaba orando y sobre el otro grupo no se estaba orando. Esa es una herramienta. Otra herramienta justamente es conocer lo que es bueno. Y para eso, como el ser humano muchas veces tiene distintas opiniones, y algunos dicen que es buena una cosa, pero otros dicen que esa cosa es mala, entonces no hay acuerdo, pero Dios nos ha dado la palabra de Dios. Entonces esa es otra arma. En la medida que uno se vaya compenetrando con los principios, con las experiencias, ¿cierto?, relatadas ahí, y uno las vaya aplicando, esa es un arma que nos va a servir contra el mal. Otra arma, por ejemplo, justamente es tener esta visión de que el ser humano es un ser finito, de que si nosotros no hacemos nada, vamos a la muerte, y que si ignoramos, ¿no es cierto?, que necesitamos un camino de salvación, no nos vamos a salvar. Entonces, echar mano de la salvación, ¿cierto?, del darse cuenta de la razón, ¿cierto?, de que esta vida uno puede hacer muchas cosas, pero si uno no se dedica a la parte, digamos, trascendente de la vida, uno va a perderse y va a quedar enterrado, ¿no es cierto?, ahí, sin pena ni gloria. Entonces, la salvación también es un arma. También el tomar buenas decisiones, por ejemplo, tomar decisiones elevadoras y el esfuerzo, ¿cierto?, también es un arma del cual podemos echar mano. Entonces, tratar de beneficiar a otras personas es un arma que no solamente beneficia a otras personas, sino que también nos beneficia a nosotros. Así que esas son herramientas que son sencillas, al alcance de cualquiera, pero que generan, ¿no es cierto?, no solamente una defensa, sino que un avance en contra del lado del mal, de este conflicto. Extraordinario. ¿Sabe, tío? Creo que también yo quisiera comentar lo siguiente, que ¿por qué este conflicto entre el bien y el mal ha durado tanto tiempo? Milenios, tanto, porque la verdad es que Dios no usa la violencia, no usa el engaño, no usa la mentira, sino todo lo contrario, usa la bondad, el amor, usa la paciencia, la inteligencia para que la gente reflexione y todo. Y todas esas armas, la libertad, la justicia, todas esas armas demoran tiempo en tener su efecto. No es como el mal que es avasallador, ¿ya? Que impone, que hace que las cosas sean de manera violenta obedecidas, ¿ya? Sino que el bien apela a la inteligencia, a hacer las cosas con amor, con justicia.
Y por eso es que esta batalla ha sido tan y tan larga. Pero estamos llegando al final, y como decíamos anteriormente, al final el bien triunfa. Y esa es la gran noticia, la gran, como podríamos decir, buena nueva, que es lo que se llama evangelio en la Biblia, evangelio significa buena noticia. Y esa es la que le queremos transmitir a los demás. No queremos acá promover una religión, queremos promover la relación entre ustedes, los que están escuchando, y Dios. Eso es lo único que los va a mantener en pie, una relación verdadera con Dios, ¿ya? Dios se revela a través de 3 formas al ser humano. Uno es la naturaleza, a través de la naturaleza aprendemos muchas cosas de Dios. La otra forma es a través de la Biblia, su palabra. Y la forma quizás más tangible, la revelación máxima, es su propio Hijo, que como Él se comportó, como Él amó a los demás, como Él entregó todo hasta su vida, así es como Dios el Padre también nos ama a nosotros. Y esas son las buenas nuevas de salvación que habla la Biblia, entre muchas otras cosas. Qué maravilloso. Sí. Hay algo qué que siempre menciona tío Kelly, que también es un arma, que es la fe. La fe también. La fe. La fe es tremendamente importante. ¿Sabes por qué yo digo que es maravilloso? Porque aquí está el mal, a través de estas organizaciones internacionales, metiendo la deconstrucción de la familia, la deconstrucción de la sociedad, la deconstrucción, pero existe el arma gigante que es la oración, y los cristianos de cualquier denominación que están orando, que están clamando porque Dios salve Chile. Y esa es mi fe. Y siempre lo dije, yo tuve un encuentro hace poco tiempo atrás, 9 meses, 10 meses, maravilloso. Y si yo estoy aquí, yo lo dije en una oportunidad, no me voy a esconder. Y le voy a dar gracias a Dios por haber encontrado estos amigos, que los encontramos así. Esto es así, lo que le estoy relatando es así. Los primeros que conocí fue Jenny y Claudio, Daisy en Santiago. Me llevaron unos libros de regalo para que yo los estuviera leyendo, me estuviera preparando, porque me dijeron que sin conocerme, afuera de La Moneda, donde yo estaba ahí en estas manifestaciones que he ido a acompañar al Team Patriota, ellos llegaron con estos libros, uno para mi mujer, que es otro, y El conflicto de los siglos. Un librazo espectacular, porque aquí están las impactantes profecías. Por eso que yo he ido aprendiendo, y así nos fuimos haciendo amigos. Después conocí a Waldo, a Tito, a Roberto Correa, y me di cuenta que había gente exitosa en su vida profesional que podrían estar dedicados a otras cosas y estaban dedicados al estudio de la Biblia, que es la verdadera palabra de Dios, y que me daban cuenta a mí de lo que había llegado por obra y gracia a mi vida. Y yo dije, esto yo no me lo puedo quedar callado, yo tengo que compartirlo. Y es tanta mi fe que me ha pasado que he ido a algunas partes y hemos hecho algunas oraciones y estamos viendo cosas increíbles, porque Dios es maravilloso. Quiero darle gracias, amigos, por permitirme llegar hasta sus casas, llegar hasta sus hogares con esto que hoy día es muy difícil, porque no hay credibilidad, porque se ha perdido la credibilidad, porque el ser humano se ha puesto egoísta, poco empático, poco solidario. Y también existen hombres de fe como estos que están acá. Yo conozco a su mujer, a Daisy, maravilloso en su casa, un hogar donde antes de sentarse a comer se hace una bendición por los alimentos. Un hombre exitoso en su vida, no voy a hablar de eso, pero muy exitoso, y que le da tiempo a Dios. Por eso que yo creo que este programa lo único que tiene que transformarse en bendiciones para alguna persona que necesite que oren. Comuníquese. Waldo, ¿me mandaste el correo? Sí, lo voy a escribir. El correo es programa luzenlatormenta@gmail.com.
programa luzenlatormenta sí, no @gmail.com. Se lo mandé al WhatsApp. Ese es ¿Me lo mandaste a WhatsApp? Sí. ¿Por qué? ¿Y cómo no me llega aquí? Es que tengo en este momento 4.500 WhatsApp. Para encontrar el tuyo es más fácil que me lo mande Claudio, que Claudio lo tengo Ahí registrado. lo mandé al chat, no sé si lo ve. Se lo mando al tiro. Lo mandé al chat ¿A dónde acá lo del mandaste? programa. ¿Sí? Ah, ya. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Aquí lo vi. Aquí lo vi. Gracias, Waldo. Este correo lo crearon mis amigos Claudio, Waldo y Roberto para ustedes. Por si ustedes necesitan orientación, guía, escríbanle a este correo. Ahí está. Ahí lo voy a poner ahora. Ese es, ¿no es cierto, Waldo? Ahí el que está en pantalla. Es el mismo. Ese correo. Escriban a ese correo con fe. Créanme lo que les digo. Si necesitan una petición, si necesitan una oración por un enfermo, por alguien que esté pasando algún problema, una tribulación, háganlo. Y háganlo con fe. Este va a ser el mail del programa que va a ir todos los jueves, si Dios así lo permite, todos los jueves a las 21 horas. No le he preguntado a la gente qué les parece el programa. ¿Les gustó? Porque siempre la gente interactúa y eso es lo que me gusta de este programa. María Cueto dice, es una bendición tener este programa. Con eso me siento pagado. Gracias, Claudio, gracias, Roberto, gracias, Waldo. Le voy a dar tiempo a cada uno para que se despidan. Y siento en mi corazón de hacer una cosa que a lo mejor algunos se irán a reír, me da lo mismo. Pero hoy día hay mucha gente con salud mental dañada y mucha gente sufriendo en este país. Y me gustaría pedirle a Claudio, a Waldo, a Roberto, que una vez que se despidan, hicieran una oración por la gente que nos está viendo en las casas. Si se puede hacer eso, sería maravilloso. Partimos despidiéndonos de este programa con Roberto Correa. Gracias, Tío Kelly. La verdad es que para nosotros ha sido una experiencia nueva esto de participar y conocer también a usted, una bendición, diría yo, haberlo conocido personalmente y solamente tenemos palabras de gratitud y queremos compartir las poquitas cosas que conocemos para transmitirle esperanza y esta luz en medio de la tormenta a todos los que lo escuchen y se interesen por aprender un poquito más. Hay muchos temas que mencionamos acá que son pinceladas, pero ya los vamos a ir desarrollando, así que tengan paciencia. Gracias, Roberto. Waldo. Sí, agradecer también a la audiencia, agradecer por el programa, invitar, ¿cierto? Invitarlos para el próximo jueves a la misma hora, que también si hay otras personas que las personas que nos están viendo conozcan, también los puedan invitar. Y también remarcar que en la internet, ¿no es cierto?, en la televisión, TV cable, etcétera, está lleno de muchos programas, pero son poquititos los que se orientan en esta área. Así que tal vez hay personas que lo necesiten y acá pueden encontrar esa luz. Queremos invitarlos y motivarlos para el próximo programa. Queremos ir mejorando semana a semana. Gracias, Waldo. Claudio. Bueno, también agradecer esta oportunidad de poder dirigirnos a personas que están en el canal, que siguen Concevisión. Y mi particular interés es en las personas que no creen. Ojalá estén ahí escuchando y invitarlos a poder conocer la Escritura, que es distinto de las religiones. Yo les invito a que conozcan ese libro sin prejuicio. Hoy día les dimos algunos antecedentes, a mi juicio, objetivos, para que al menos les nazca la inquietud de ver qué es este libro que hemos mencionado en este capítulo. Así que muchas gracias, tío Kelly, por darnos la oportunidad de poder compartir las cosas que hemos ido aprendiendo
a través de este estudiar de la Escritura. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias a la tremenda sintonía. Chile confía en Dios. Chile tiene a Dios como su centro, no me cabe la menor duda. Me siento orgulloso de haber hecho este programa, que muchos me decían, pero vas a ser el loco. No importa. Pero yo sé que mucha gente en sus casas lo está agradeciendo y en este mismo momento están recibiendo la bendición de la paz, de la tranquilidad, de sentirse que hay hermanos, que hay personas que dan su tiempo por ustedes. No sé, Claudio, Roberto, Waldo, ¿quién podría hacer una oración para despedir el programa? Para orar por la gente que está detrás de la pantalla. Waldo, ¿podrías ser tú? Ningún problema. Bueno, los que quieran pueden cerrar sus ojos. Oremos. Padre nuestro, Señor, sabemos que tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios que cuando uno te busca, tú te revelas. Lo haces a través de la oración, a través de este tipo de comentarios, ¿no es cierto?, programas, discursos que podamos tener. También, Señor, a través de las Escrituras tienes muchas formas. Y quisiéramos que este programa y ahora mismo sea una bendición y le dé paz, les ayude a nuestros auditores y que también se sientan motivados, Señor, para participar y para poner en práctica algunas cosas que podamos comentar o que por sí mismos puedan ir investigando y obteniendo, ¿no es cierto?, mayor luz en medio de tanto ajetreo y tantas cosas que se dicen y tantas malas noticias. Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno.